Hola, buenas tardes. Soy Josué Bravo Rodríguez y voy a explicar el tema de qué es el ciclo celular. En esta maqueta, como pueden ver, les ejemplifiqué los pasos de la secuencia del ciclo celular. Como sabemos nosotros, la célula pues es la unidad funcional del cuerpo. Esta más que nada pues siempre va a estar en contacto o en un continuo replicación. Es por eso que aquí el ciclo celular basa más que nada en esa fase de que las células empiezan a duplicarse. Como sabemos, el ciclo celular consta de dos principales grupos. La primera de ellas es la que se le conoce como la interfase. La interfase, más que nada, su principal función es aquella en la que la célula empieza a crecer. ¿Qué quiere decir esto? La célula empieza a aumentar su tamaño para posteriormente entrar a la segunda fase o el bloque más importante del ciclo celular, que es la mitosis. En esta mitosis, como les puse en la parte de arriba, se encarga más que nada de lo que es la división celular. Ahora, dentro de las fases del ciclo celular, como pueden observar aquí en la maqueta, tenemos diferentes fases. La primera de ellas, y es la más larga de todo el ciclo celular, se le conoce como la fase G1. Esta fase G1, su principal objetivo es de que la célula empiece a crecer de tamaño. Aumenta la proliferación de sus organelos, como pueden ser ribosomas, retículo sarcoplasmático, y la célula empieza a aumentar de tamaño para que posteriormente entre a la segunda fase más importante igual del ciclo celular, que es la fase S. En el periodo que tarda de pasar de la fase G1 a la fase S es aproximadamente de unas 6 a unas 12 horas. Es por eso que se le conoce como la fase más larga del ciclo celular. Ahora, en la fase S, ¿qué ocurre? Esta fase igual es muy importante, ya que en esta se lleva a cabo, la S quiere decir síntesis, entonces se lleva a cabo la síntesis del ADN. ¿Qué quiere decir esto? El ADN se replica y a partir de 23 cromosomas o 23 pares de cromosomas, que son los cromosomas de la madre o del padre, se logran multiplicar para formar un total de 46 cromosomas, que posteriormente entran a la tercera fase del ciclo celular, que es la fase G2. Esta fase G2 se va a caracterizar de igual manera por un crecimiento celular, pero algo muy importante en estas células es de que se van a empezar a formar los microtúbulos para acoplar esas cromátides que posteriormente van a entrar a la tercera o a la última fase del ciclo celular, que se le conoce como la mitosis. En la mitosis ya el producto final siempre va a ser la formación de dos células hijas, las cuales contienen el mismo par de cromosomas, y como les puse aquí en este letrerito, consta de diferentes fases la mitosis, que es la profase, metafase, anafase, telofase, y por último tenemos la citocinesis, que es aquella donde ya se lleva a cabo la formación total de la célula. Ahora, ya que conocemos lo que es el ciclo celular, tenemos que entender cómo se forma un cáncer. El cáncer se forma a partir de que la célula pierde esa capacidad de llevar a cabo este ciclo celular. En el ciclo celular tenemos tres principales puntos de control, o se les conoce como checkpoints. Estos puntos de control se encuentran en estas fases. El primer checkpoint lo tenemos de la fase que va de la G1 al inicio de la fase G1 a casi al final, cuando va a entrar a la fase S. En este punto de control que se encuentra en la fase G1 a la fase S, lo que va a estar haciendo es de que va a verificar que lógicamente la célula cuente con todos sus nutrientes, que cuente con el material, con el ADN se encuentre adecuado, y de igual manera que cumpla con todas las señales para poder seguir su camino. Si esta fase no, si en esta fase de secuestro no cumple con todos los requerimientos, va de regreso a la célula y lo va a regresar a esta fase que tenemos aquí, que es la fase G0. Es aquella en donde todas las células que no cumplen con los criterios para continuar el ciclo celular se detienen y permanecen en reposo o permanecen en un periodo pues no activo. Ahora, el segundo secuestro de los checkpoints que ocurren en el ciclo celular es el que tenemos aquí, el que va del inicio de la fase S para entrar a la fase G2. En este punto de control, más que nada, lo que se va a estar verificando es que esa síntesis de ADN que se llevó a cabo en la fase S se dé de una manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que la síntesis se formó adecuadamente, se multiplicó de los 23 pares de cromosomas a los 46 pares de cromosomas. Pero ¿qué pasa si no se lleva, si no se cumple este criterio? Lo que va a estar ocasionando es que la célula entre en un proceso que se le conoce como apoptosis o muerte celular programada. Es un mecanismo que tienen todas las células para, pues literal,
agarrar y destruirse ella misma porque sabe que no cumple con ese ADN adecuado. Igual es muy importante este proceso o esta fase de secuestro porque va a potencializar a que los pacientes pues formen cáncer. Y el último checkpoint es el que tenemos aquí en lo que es la mitosis. Como les había mencionado, en la mitosis tenemos un proceso que va de la profase a la metafase. Entonces, ¿qué va a estar ocurriendo en pues sí, en este checkpoint? Más que nada lo que va a estar ocasionando es de que va a verificar que las cromátides se encuentren alineadas y se encuentren alineadas más que nada con lo que es el uso mitótico. Ahora, ya que vimos a grosso modo estos puntos de control que se llevan a cabo en el ciclo celular, vamos a entrar más que nada ya en lo que son las moléculas o las proteínas que van a favorecer a que se lleven a cabo estos checkpoints. Por ejemplo, un ejemplo tenemos las cinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué son estas? Las cinasas dependientes de ciclinas lo que van a estar favoreciendo es de que van a estar actuando en todos estos puntos de control que les mencioné anteriormente. Y tenemos una proteína muy importante que se le conoce como la proteína retinoblastoma. Esta proteína que se le conoce como retinoblastoma es la encargada de verificar que las células de igual manera presenten su ADN adecuado, que no exista ninguna mutación y literalmente las detiene para que no entren en la fase o continúen el ciclo celular y potencialicen a la formación del cáncer. También una proteína muy importante que tenemos en el cuerpo, que igual está relacionada con las cinasas dependientes de ciclinas, es el citocromo P53. En el año 1990 se denominó como la principal proteína encargada para detectar el cáncer. Esta proteína lo que hacía era detectar todas las células que se encontraran dañadas o presentaron una mutación en su gen, y más que nada lo que iba a favorecer era que esta célula las iba a detener y en muchas ocasiones favorecía que los pacientes no desarrollaran cáncer. Y ya que les mencioné este tipo de proteínas, se les conoce como el nombre de proteínas que entran dentro del grupo de las que son supresores de tumores. Y por último tenemos de igual manera a los protooncogenes. Un protooncogen es aquel que se le conoce como una proteína de igual manera que favorece a que la producción celular se lleve a cabo. Y igual va a checar lo que es el ADN de las células, y en dado caso de que el uso mitótico o las cromátides no se encuentren alineadas, este protooncogen va a favorecer a que este proceso se lleve a cabo. Pero cuando este protooncogen muta a lo que se le conoce como un oncogen, también es muy importante para que las células desarrollen el cáncer. ¿Por qué? Porque este oncogen lo que va a hacer es de que aumenta su producción de las células y no actúa, o sea, las células pueden estar en reposo, pero este oncogen lo que va a favorecer es que estas células se sigan multiplicando y multiplicando. Pero lógicamente aquí el punto fundamental del cáncer es de que en el ciclo celular se brincan la fase de crecimiento y entran mucho en la fase de proliferación celular, que es la mitosis. Entonces estas células se dividen y se dividen. Ahora, ya que entendemos más que nada los factores que van a favorecer a que el cáncer se lleve a cabo, para que nosotros podamos entender o saber que un paciente ya se encuentra en un estado de cáncer, tenemos que saber que estas células, cuando empiezan a crecer y aumentar su tamaño, pierden lógicamente esa capacidad de estar adecuadamente en nuestro cuerpo, y lo que va a ocasionar es que se lleve a cabo una metaplasia. Eso se le conoce como un acúmulo de células que son inmaduras, que no cumplen con los criterios que ya les había mencionado en los puntos de control, y pueden llegar a formar un tumor ya sea benigno o maligno. Se le conoce como un tumor benigno a todo aquel que no tiene la capacidad de invadir. Sabemos que cuando nosotros hablamos de invadir, hablamos de metástasis. Metástasis es la capacidad que tiene una célula para poder invadir el cuerpo, no respeta su zona en la que se originó e invade otros órganos. Cuando estas células que inicialmente eran un tumor benigno hacen metástasis hacia otros órganos, se le conoce como un tumor maligno, y es cuando ya hablamos que nuestro paciente cumple o está teniendo lo que se le conoce como cáncer. Entonces es cuando ya nuestro paciente ya lo podemos diagnosticar de que tiene algún tipo de cáncer. Y pues eso sería todo en cuanto a la explicación del ciclo celular y a grosso modo en cuanto a cómo se forma el cáncer, cuáles son los puntos de control y cómo va a estar actuando. Gracias.